Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 11 de febrero del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. En esos días volvió a reunirse una gran multitud, y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos». Los discípulos le preguntaron: «¿Cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tienen ustedes?». Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños, y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4,000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá hay una gran multitud. Como de costumbre, rodeando a Jesús, se convocaba a la gente. Y aquí había mucha gente, y habían estado durante largo tiempo escuchándolo a Jesús. Jesús tenía esa característica, que a su vez es una cualidad y una cualidad sobresaliente. No escateaba, no escatimaba el tiempo. Jesús estaba con ellos hablando largo tiempo, explicando todas las cosas, detenidamente explicando todas las cosas, porque quería que su lección, que es lección para la vida y para siempre, quedase impresa en todos aquellos oídos que lo estaban escuchando. Bueno, fíjense que había pasado ya un tiempo largo, ¿no es cierto?, desde que la muchedumbre se convocó en torno de Jesús. Claro, llegó un momento en que Jesús dijo a los suyos: «Me da pena esta gente, porque hace mucho que están acá, y algunos han venido de muy lejos. Y bueno, no quiero despedirlos sin que tengan algo para comer, sin que hayan comido algo». Fíjense la preocupación de nuestro Señor, el alimento espiritual, el alimento físico también. Ambas cosas son necesarias. Muchas veces decimos nosotros cuando rezamos el Padre Nuestro: «El pan nuestro de cada día, danos hoy». Y eso pedimos siempre. Fíjense, el pan nuestro de cada día. Uno diría, sí, el pan, bueno, el pan literal, el pan que es necesario para nutrir el cuerpo orgánico, el cuerpo físico, el pan que todos necesitamos, el alimento cotidiano. Sí, de acuerdo. Y es lo que el Señor estaba, digamos, ubicando en el centro de su preocupación. No quería que se fueran con hambre, no quería que desfallecieran durante el camino. Claro, también podríamos acotar que cuando hablamos del pan nuestro de cada día, estamos hablando del pan esencial, del pan eucarístico, que es lo fundamental que nos da nuestro Señor. ¿Cuál es el alimento para el alma? ¿Cuál es aquel alimento que permanece para siempre? Y claro, sin temor a equivocarnos, diríamos rápidamente el pan eucarístico. Sí, claro. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna permaneciente en él, dijo el Señor. Por manera que este pan esencial es el que garantiza en nosotros la vida y la plenitud de la vida.
Naturalmente que el Señor estaba refiriéndose a ambas cosas. Pero el pan, el pan eucarístico, el pan espiritual, ya lo estaba suministrando abundantemente nuestro Señor. Fíjese que todas estas cosas que habían aprendido todos aquellos que lo escuchaban y habían visto por otra parte, porque el Señor acompañaba su prédica, su palabra para vida, la acompañaba con signos y señales concretas. El milagro estaba presente en la actividad magisterial de parte de nuestro Señor. Por manera que, hermanos, entonces estaba garantizado para todos aquellos que estaban presentes el alimento necesario, imprescindible. Claro, acá el Señor, sabemos quién es el único que puede dar ese pan vivo, ese pan sobrenatural, ese pan que es para vida y plenitud de vida y vida eterna. ¿Quién lo puede dar? Y solamente aquel que es el mismo pan. Recordemos aquel pasaje del Evangelio juánico en el capítulo 6, donde el Señor nos dice: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Y este alimento es el alimento necesario, suficiente, que necesitamos todos. Este es el pan nuestro. Eso no quiere decir que tengamos que escatimar el pan literal, el pan de todos los días. Pero el que puede lo más puede lo menos. El Señor puede darnos la vida y puede darnos consecuentemente todo aquello que es necesario y suficiente para la vida. Bueno, claro, los discípulos dicen: bueno, ¿a dónde vamos a conseguir alimento o pan aquí en este lugar, que es un lugar desierto? ¿A dónde vamos a ir a comprar? No, evidentemente no hay lugar donde ir a comprar. Estaban realmente en medio de un lugar que estaba bastante desolado. Y claro, el Señor les pregunta entonces, por aquello que hemos leído en otro de los evangelios: denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. ¿Cuánto alimento tienen? Claro, tenían poquito. Si usted va a comparar la cifra de los que estaban presentes con aquellos que tenían que, saciar su hambre, eran 4.000 personas. Y parece que los discípulos del Señor tenían 7 panes y apenas unos pocos pescados. Pero parece ser que para el Señor esto no es inconveniente. No es inconveniente porque el Señor multiplica todo esto. El Señor hace que todo alcance para todos. El Señor hace que a ninguno lo sorprenda el hambre. Y entonces la orden del Señor es esa justamente. Fíjese, el Señor bendice el alimento. El Señor multiplica el alimento. El Señor, con su poder de obrar el milagro, posibilita que todos tengan de modo suficiente para comer aquello que necesitan. Son 4.000 personas, son 7 panes, son algunos pescados, pero va a alcanzar. Fíjese si alcanza que una vez que hubieran comido y hubieran saciado su hambre, sobraron 7 canastos de panes. Usted me dirá, ¿pero cómo puede ser esto? Y sí, el poder del Señor lo hace. El poder del Señor, uno diría, el poder de Dios que habita en el Señor, el Padre que hace las obras, el Señor que es Dios por naturaleza primera, el Señor que todo puede obtenerlo, sobre todo para algo que es muy importante, para saciar el hambre de la palabra y para saciar el hambre del pan. Fíjense, decimos, sobraron 7 canastos de pan. Claro, usted seguramente ha de reparar o ha reparado en las cifras muy intencionadas. 7 canastos. Fíjese el número 7, ¿no? Todo sobró. La plenitud alcanzó para todos. Sació el hambre de todos. ¿Qué le parece? 7 canastos. 7 panes y algunos pescados. El número de suyo está indicando que, desde el punto de vista de una interpretación celestial, como por otra parte es lo que corresponde hacer,
no menos que esto, evidentemente el alimento que el Señor multiplica es un alimento que está presto para que el Señor haga a través de él el milagro que consiste simplemente, fíjese, en saciar el hambre de todos. Alguna vez nosotros seguramente habremos esperado o pensado que el mundo no iba a tener hambre, que no es justo que alguien tenga hambre, que alguien tenga para comer y otro no tenga para comer. Claro que no es justo. La tierra da alimento para todos sus habitantes. El Señor lo sabe esto, claro que lo sabe, y lo sabe mejor que nosotros. Y el Señor hace posible esto que parece una utopía, mirado así desde la distancia y quizá ubicado en el contexto de este pasaje que nos señala Marcos. Fíjese, alcanzaron los panes. Usted me dirá, bueno, pero es una figura del pan eucarístico. Sí, sin duda. Fíjese que cuando acudimos a la mesa de la Eucaristía, el alimento que es esencial, el viático para nuestro tránsito por este mundo, el viático que impide algo que el Señor no quería que se advirtiera precisamente en todos aquellos que habían ido a escucharlo y que tenían que retornar a sus casas. No quería que tuviesen hambre y desfalleciesen por el camino. ¿Qué le parece? Para que usted no desfallezca por el camino que lo conduce a la vida, por el camino que le muestra el Señor, el único camino posible para la vida. ¿Qué es necesario para que usted no desfallezca? Y que tenga el alimento suficiente. Y el alimento suficiente se lo suministra el Señor. Como le dio aquí a estos que estaban presentes, a estas 4.000 personas. Fíjese, ellos se volvieron después, sí, ciertamente, se volvieron y retornaron, sí, felices después de haber recibido la asistencia de las dos mesas, de la mesa de la palabra que les suministró abundantemente el Señor de la vida, y de la mesa eucarística, cosa que nosotros siempre, hermanos queridos, evocamos, rememoramos, volvemos, ¿no?, a nosotros durante el curso del servicio. Durante el curso del servicio usted se sirve de la mesa de la Eucaristía. Usted se sirve de la carne y del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero alimento. Él es el alimento que sacia el hambre. Él es el alimento que buscamos siempre, porque ese alimento es para vida. Y lo tiene el Señor preparado. Fíjese de qué manera lo suministró a todos aquellos que aguardaban de Él una respuesta en ese plano. Y la tuvieron con creces. Y así entonces fíjense que cuando acaba la reunión, cuando Jesús termina de hablar y de ilustrar y de enseñar y de realmente dar la lección correspondiente a todos aquellos que van a la mesa de la vida para aprender la vida del autor de la vida. Y vaya si la aprendieron. Dijimos recién, al comenzar este comentario, que el Señor no escatimaba frases. El Señor no era mezquino para entregar mensaje, para entregar la palabra de la vida, para enseñarnos todas las cosas, como la sigue enseñando a través del tiempo. Hoy es el día que nosotros acudimos a la Escritura, hermanos queridos, y encontramos de parte del Señor de la vida ese mensaje que es harto suficiente, ese mensaje que cubre todas las expectativas, todas las respuestas, todo aquello que queremos indagar, saber, conocer finalmente. Y de parte del Señor lo tenemos a través de las páginas del Evangelio, a través de las páginas de la Sagrada Escritura. Vaya qué lección nos suministra el Señor. Y además nos da el viático, nos da el alimento para no desfallecer en el camino. Qué hermoso que es esto, ¿no? A veces somos un poco mezquinos al explicar estos evangelios y nos olvidamos de que la intencionalidad que
está en el trasfondo de cada evangelio, nos está mostrando matices, cosas que frente a las cuales pasamos muchas veces desapercibidos, pero hay que reparar en cada palabrita, en cada coma, en cada interjección por parte del Señor. El Señor no deja nada de lado, no deja nada descuidado. El Señor cubre todas las expectativas, el Señor tiene todas las respuestas. Tenemos que estar atentos. Hermanos, un oído atento, como dijimos en comentarios de evangelios anteriores, como era el caso del sordomudo, realmente. Un oído atento, un oído abierto, un oído que no esté cerrado. Ciertamente, y una palabra presto para declarar aquellas cosas que a través de un oído atento hemos escuchado y guardamos en nuestra conciencia para después compartirla con todos aquellos que esperan del Evangelio lo que se debe esperar. Del Evangelio se debe esperar aquello que esperamos de Jesús, y de Jesús esperamos la vida, y no menos que la vida de la palabra, la vida del pan eucarístico. Esto es lo que esperamos. Y Él lo multiplica todo. Nunca es insuficiente lo que dispone. Aunque sea poquito, aunque lo veamos, digamos, de un modo más o menos mezquino, no. El Señor con lo poco que tiene, o lo mucho que tiene, o lo que tiene, realmente, cubre las necesidades de todos. No hay hambre en el Señor. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y saciar el hambre y la sed de justicia, el hambre y la sed reales, realmente espirituales, es tarea que compete al Señor de la vida, que tiene de suyo y por sí abundantemente todas las cosas que necesitamos para la vida y no menos que para esto. Aquí tiene entonces redondeado este cuadro, realmente. Y el Señor lo repite esto, No es un episodio aislado que vemos de pronto ahí perdido por uno de los evangelios. Esto se repite con harta frecuencia a través de los evangelios. Aquí el Señor completó su tarea. Fíjese, el hambre física, el hambre espiritual, el hambre de la palabra, el hambre del pan eucarístico. Saciados por el Señor, que es el que sacia toda necesidad de parte de nosotros. Acá se nos dice finalmente que el Señor se retiró finalmente a Dalmanuta, una localidad de Magdala que estaba por ahí cerquita, y volvió entonces a lo que siempre hacía. El Señor no se detenía en un lugar definitivamente. El Señor tenía que predicar por todos los lugares del pueblo de Israel. Era un predicador itinerante. ¿Se da cuenta? No se detenía en un lugar y se quedaba ahí formando una especie de grupo cerrado del cual solamente participaban aquellos que habían tenido de alguna manera el privilegio de estar junto al Señor, lo habían escuchado y no querían que éste se les fuese. El Señor es universal, el Señor vino para todos, el Señor está en todos y sigue estando en todos. Hoy está en nosotros, hermanos. Hoy cuando usted lea este Evangelio, se va a dar cuenta que el Señor le está hablando a usted también. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, estaba imaginándome lo que tú decías, que no es un hecho aislado. Y recordaba cómo esta acción de tomar el pan, bendecirlo, partirlo y distribuirlo, se reparte todos los días, a cada momento, en todo el mundo, cuando se celebra la Santa Misa. Y está para quien quiera. El Señor siempre respetando. Quien quiera comer, ahí está su pan, en la palabra y en la hostia consagrada. Efectivamente, se repite en todo lugar, en todo tiempo, en el mundo. Se ha venido repitiendo desde
que el Señor hizo la redención, la regeneración, redención y salvación del género humano. Y se seguirá repitiendo hasta el final de los tiempos. El Señor prometió no dejarnos solos. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y efectivamente está así, y siempre está con cada uno de nosotros y está con todos nosotros. Está con todas las iglesias que le pertenecen. Y todo le pertenece en realidad. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de paz. Tu espíritu, Señor, que en nosotros comunica vida y vida abundante. Queremos estar, Señor, guiados por ese tu espíritu que invocamos, que pedimos en tu nombre santo. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.